Hemos convocado esta rueda de prensa hoy para darles a conocer el trabajo realizado en los últimos meses por la Hacienda Foral de Vizcaya. Nuestra propuesta de nuevo impuesto sobre el patrimonio, que esperamos que entre en vigor para el 2013. Y asimismo queremos adelantarles que el texto articulado de este nuevo impuesto ha sido ya enviado a las otras diputaciones y al Gobierno vasco. Es nuestra intención que sea estudiado y analizado en la reunión ordinaria prevista para mañana jueves día 15 en el órgano de coordinación tributaria de Euskadi. Este trabajo que hoy presentamos es el fruto del compromiso adquirido por esta Diputación y que en el pasado Pleno de Política General del 12 de septiembre, en las Juntas Generales de Vizcaya, lo anunciamos. En aquel pleno expuse que la Diputación Foral de Vizcaya llevaba meses trabajando en silencio, con rigor y seriedad en las posibles reformas de los impuestos en los que tenemos capacidad normativa. Y respecto al impuesto de patrimonio, el 12 de septiembre pasado, anuncié que se necesitaba una revisión actual del impuesto, incluida su temporalidad, de forma que los que más tienen aporten proporcionalmente más que los que menos tengan. Esta cita es textual del debate de política general del pasado mes de septiembre, del día 12. Con todo ello, les presentamos cuáles son los contenidos básicos de este anteproyecto de norma foral que, como les decía, ha sido ya remitido a las demás diputaciones y al Gobierno vasco y mañana será formalmente presentado en el órgano de coordinación tributaria, haciendo las cosas como hay que hacerlas, como están previstas en la legislación vigente. El eje que preside los contenidos de este impuesto, se lo decía antes, es que pague más quien más tiene, tal como lo anunciábamos ya en el pasado mes de septiembre. Creemos que con este texto se va a contribuir a la justicia, la progresividad y la equidad en el sistema tributario. Queremos lograr un adecuado control de los patrimonios, impidiendo su ocultación tras sociedades interpuestas, una medida fundamental para evitar la elusión fiscal y eso que se conoce como ingeniería financiera, con objetivo precisamente de buscar la elusión fiscal. Queremos conseguir que la base del impuesto refleje el verdadero valor de los bienes y queremos asegurar que la carga conjunta de IRPF y de este impuesto se adecúe a la renta y patrimonio reales de los contribuyentes, evitando la confiscatoriedad. Las medidas que contiene este anteproyecto de norma son, por una parte, la limitación a las exenciones a la vivienda habitual y a los bienes realmente afectos a actividades económicas, la unificación de las reglas de valoración de los bienes inmuebles, la valoración real de los bienes gravados, tanto en los poseídos directamente por los contribuyentes como a través de sociedades interpuestas, la redefinición y actualización del límite máximo a pagar en función de la renta del contribuyente y una progresividad real en la tarifa. Las características las tienen ahí. El mínimo exento, 800.000 euros. La vivienda habitual exenta por un valor de 400.000 euros. La valoración de bienes inmuebles al 50% del valor medio atribuido. El límite conjunto entre renta y patrimonio a pagar se eleva del tope del 60 al tope del 65% y el ingreso mínimo de cuota por patrimonio se eleva también del 20 al 25%. La tarifa, la tienen en el siguiente cuadro, va desde un 0,20% hasta el 2% en función de los diferentes tramos de la valoración del patrimonio. Y creo que en este momento es interesante porque existe un proyecto de norma foral aprobado en Consejo de Gobierno de la Diputación de Guipúzcoa y remitido como proyecto de norma ya a las Juntas Generales y creemos que es necesario hacer alguna pequeña comparación sobre lo que supone aquel proyecto que lo denominaban impuesto sobre las grandes fortunas. El nuestro no son las grandes, son las pequeñas y las medianas en función de la normativa que se apruebe. Y ven ahí en esta tabla comparativa cuáles las tarifas que están en ese proyecto de norma
aprobado en Guipúzcoa y las tarifas que contemplan este anteproyecto de norma foral que les presentamos hoy. Como podrán ver, tal como se puede deducir a primera vista de este cuadro, realmente las grandes fortunas pagarían más en Vizcaya que en Guipúzcoa. En Guipúzcoa el impuesto a las grandes fortunas lo han reducido el tipo del 2,5 al 1, si no me equivoco, y las grandes fortunas en Guipúzcoa, a pesar de lo que diga la propaganda oficial, las grandes fortunas van a pagar menos en Guipúzcoa. En el caso nuestro, tienen ahí cuál es la tabla, el 2% serían aquellos ya grandes patrimonios o muy grandes patrimonios, que sería la tarifa máxima. También les queríamos dar una pincelada de cuáles son los elementos de diferencia más sustancial entre ese proyecto de norma y lo que de Guipúzcoa y el que hoy les presentamos. En Guipúzcoa la reforma iba centrada en la eliminación del límite conjunto entre IRPF y patrimonio, que algunos denominan escudo fiscal, la transformación de la exención prevista para bienes y participaciones en sociedades que están afectas a actividades económicas que entendemos que produce un claro perjuicio a las actividades productivas y a la pequeña empresa, porque el 25% del valor, en Guipúzcoa les estoy hablando, del valor de esa empresa, pues instalaciones, maquinarias, edificios y demás, pasa a integrar parte de la base y creemos que eso es algo que atenta contra algo que estamos diciendo todos los días, que tenemos que apoyar al innovador, apoyar al promotor, apoyar la actividad económica, y entendemos que eso no es conveniente. La disminución, como les comentaba anteriormente, de la tarifa en Guipúzcoa al 1% para las mayores fortunas, pues nosotros la dejamos en el 2% y, hombre, si el que más tiene que pagar, en Guipúzcoa el que más tiene paga el 1% y en Vizcaya esperemos que el que más tiene, la gran fortuna de verdad, pues tenga que pagar el 2%. Y luego entendemos que con el impuesto de Guipúzcoa se generan dos colectivos de contribuyentes. Uno, el que bajo la normativa anterior no aprovechaba el escudo fiscal, que se ha visto muy favorecido por la bajada de la tarifa en Guipúzcoa, y otro muy perjudicado por la eliminación de ese mismo escudo fiscal. Les comentamos estas discrepancias para que tengan más elementos de juicio y para valorar lo que se hace en un sitio y en otro y cuáles son los contenidos reales. Llevamos bastante tiempo. El impacto económico, creo que lo he comentado antes en mi primera intervención, pero en el año 2011 la recaudación del impuesto de patrimonio ha supuesto que ha habido 5.575 contribuyentes y hemos recaudado en Vizcaya 55 millones de euros en el 2012, que este es el patrimonio del 2011. Con esta previsión de cambiar la normativa para el ejercicio 2013, entendemos que pueden verse afectos 7.500 contribuyentes y que la recaudación se puede incrementar más o menos en otros 20 millones, llegando a 75 millones de euros de recaudación por el impuesto de patrimonio. Bien, en este momento hay dos proyectos de reforma del impuesto de patrimonio puestos encima de la mesa. El proyecto, que es proyecto de norma y remitido a Juntas Generales de Guipúzcoa, aprobado por la Diputación de Guipúzcoa, que dicen que tiene el apoyo tanto de Bildu como del Partido Socialista de Euskadi, y este anteproyecto que presentamos hoy públicamente, que ha sido remitido a las demás instituciones y que mañana va a ser formalmente presentado en el órgano de coordinación tributaria. Esperemos que en este ámbito del órgano de coordinación tributaria, que es donde deben tratarse las cosas, está bien ahorrarse por los medios de comunicación, pero cuando hay que hablar de las cosas de comer hay que ir donde hay que ir. Por eso nosotros mañana llevamos este proyecto. Lo que esperemos es que nuestro borrador de nuevo impuesto sobre el patrimonio induzca a una reflexión por parte de la Diputación de Guipúzcoa. Sería bueno que fuéramos todos de la mano. Nuestro proyecto creo que es más progresista y más progresivo. Ahí están los cuadros y las tarifas. Creemos que se hace más cierto que quien más tiene más paga. Eso está en nuestro proyecto de norma. Creemos que técnicamente es mejor.
Aquí ha habido un largo trabajo de los técnicos del Departamento de Hacienda, algunos nos acompañan hoy aquí, que vienen trabajando durante muchos meses y que técnicamente es mejor, y que además este proyecto de norma de patrimonio que presentamos, en la parte de evitar la elusión fiscal y de ir a no permitir que por medio de ingeniería financiera y sociedades interpuestas se produzca una elusión fiscal en la declaración de patrimonio, entendemos que va mucho más allá que el proyecto de Guipúzcoa. En nuestro proyecto la base se amplía de una manera importante, la base sobre la que se aplican los tipos, con lo cual también ese efecto de que entren más contribuyentes y que se aumente, como decía, la progresividad y el buscar la equidad por parte de este proyecto de norma que les presentamos. Nosotros, de verdad, que esperamos que esto sirva de reflexión. Habitualmente se habla mucho de temas fiscales, de quién más tiene, los ricos, los no ricos, etcétera, etcétera. Los que nos conocen un poquito sabrán que nosotros no nos gusta estar todos los días hablando de estas cosas y lanzando mensajes más o menos afortunados o más o menos llamativos, sino que nos dedicamos a hacer las cosas con rigor, con seriedad y con trabajo. A finales del año 2012 reinstauramos el impuesto de patrimonio en Vizcaya. A principios del 2012 recordarán que aprobamos una serie de medidas tributarias, algunas complementarias también a ese propio impuesto de patrimonio, con total normalidad. Recordarán también que anunciamos que antes de fin de año íbamos a presentar un nuevo impuesto de patrimonio, que es lo que estamos haciendo hoy. Recordarán también que en este pleno de 1 de septiembre de Política General anunciamos una nueva norma foral para aumentar la lucha y los instrumentos de lucha contra el fraude fiscal, que próximamente la presentaremos, que ha habido una campaña electoral donde se ha hablado mucho de estas cosas, de ricos, de pobres, de fiscalidad y demás, y que nosotros no hemos entrado en esos debates, hemos seguido trabajando y ahora toca hacer lo que estamos haciendo. El trabajo serio, riguroso de muchos meses, lo ponemos encima de la mesa e iniciamos una tramitación de la forma que debe hacerse. Esto no es un proyecto de norma aprobado en el Consejo de Gobierno de la Diputación, sino que cumplimos con la normativa, con la propia ley de armonización fiscal, y antes de dar pasos en el ámbito institucional ponemos nuestra propuesta encima de la mesa al resto de instituciones para que ahí se pueda producir un debate, pues, a poder ser serio y riguroso. Yo creo que con los contenidos de este proyecto a más de uno y a más de una le va a dar que pensar de dónde están las izquierdas, las derechas, las progresías, los conservadores y demás. Aparte de epítetos más o menos afortunados, cada uno se identifica con las cosas que hace, no tanto con las que dice.